Hola estudiantes de prepa en línea, les presento este tutorial cómo evitar el plagio. Para evitar el plagio tenemos dos opciones: hacer la cita de donde tomamos la información o parafrasear, lo que se dice cita textual o cita de parafraseo, o también cita directa o cita indirecta. Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. ¿Qué quiere decir? Ya sea tomar una idea total del autor o tomar una idea pero con nuestras propias palabras. Para evitar el plagio, pues tenemos que citar, o sea, de dónde tomamos la idea, la información que estamos agregando en nuestro trabajo. En ese sentido, les presento cómo se debe citar de manera correcta. Para ello, tengo aquí algunos ejemplos que espero sean claros para que ustedes puedan hacerlo en sus actividades. Lo que son las citas textuales o citas directas, bueno, se hace de la siguiente manera. Si las citas son de menos de 40 palabras, cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. ¿Sí? O sea, nada más el texto entre comillas, y ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Y para las de 40 palabras, las citas se ponen, bueno, para las citas de más de 40 palabras, se escriben aparte del texto con una sangría especial, sin comillas y sin cursiva. Entonces les presento un documento que nos va a servir como ejemplo. Bien, tengo este documento que habla de las TICs y aquí vamos a ver un ejemplo de una cita donde tomamos el texto que estoy seleccionando de la idea de un autor, que en este caso el autor es Márquez. Entonces se coloca el autor, el año de publicación de su obra o de su artículo o del libro de donde estemos tomando la información, pero nada más se toma el apellido del autor y el año de publicación. Entonces dice: Márquez precisa que las TIC hacen referencia. Eso es todo el texto. Entonces tenemos un texto que se tomó de las ideas del autor y tal y como él las escribió en su obra, y que tiene un total de 48 palabras. Lo tengo seleccionado aquí en la parte de abajo, me dice cuántas palabras son las que tengo seleccionadas, por lo tanto rebasa las 40 y por lo tanto lo tengo que citar de esta manera. Va en una sangría especial, o sea, nada más tomamos una sangría con el tabulador y listo. Se coloca de esa manera, separado de toda la información, y al final se pone la página donde se tomó la información, que en este caso es la página 3. Eso ya va al final. Entonces solamente se coloca el apellido, el año de publicación y la página al final, y cuando son más de 40 palabras se pone por separado con una separación, lo que viene siendo una sangría especial. ¿Sí? De esa manera, así de sencillo, se cita la información de este autor. ¿Cómo se coloca la referencia? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante para no confundir citas y referencias. Esto es citar la información del autor en nuestros textos. Tenemos otro ejemplo por aquí. Aquí está otro ejemplo. Para Tobón, que es otro 2010, la secuencia didáctica se trata de... Bueno, aquí tomamos esta información tal y como la escribió el autor también, o sea, es una cita directa, pero tiene 22 palabras, por lo tanto, estas se citan entre comillas. Cuando son de menos de 40 palabras, o sea, 39 palabras o menos, se cita de esa manera. Entonces, igual, el apellido del autor, el año de publicación y la página donde se tomó la información, que en este caso es la página 20. ¿Sí? Entonces, eso sería la manera de hacer una cita directa, o sea, cuando se tomó tal cual la información,
del autor, sin cambiarle ninguna palabra. Y ahora vamos a ver lo que son el parafraseo. Bueno, el parafraseo, la cita de parafraseo se utiliza en las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. En este caso se cita de la siguiente manera. Tenemos este ejemplo. O sea, se toma la idea de un autor, pero con nuestras propias palabras explicarlo. Entonces, aquí yo no copié la información tal como la tiene el autor, pero sí tomé las ideas de él. Dice que el uso de las TICs en entornos de aprendizaje potencia la interactividad, multimedia, hipermedia, se establece una nueva forma de mediación entre los actores que participan en el proceso de aprendizaje, lo que abre nuevas posibilidades para facilitar el trabajo colaborativo, la autonomía, la diversificación y la exploración. O sea, no lo escribió tal cual Díaz Barriga, pero sí tomé alguna de sus ideas. Eso es parafrasear. Entonces, no se pone ni entre comillas, ni digamos aparte la información, sino nada más como es algo que yo escribí, pero tomando la idea del autor Díaz Barriga, entonces nada más pongo Díaz Barriga 2005, que son los apellidos de este autor, y sería todo. De esta manera ya cité lo que es siendo un parafraseo o una cita indirecta. Entonces, nada más ustedes que tienen que poner el autor y el año de la publicación. En este caso va entre paréntesis todo, y cuando son directas, primero es el apellido, el año, entre paréntesis, y luego la página al final. Igual acá cuando son menos de 39, bueno, menos de 40 palabras, o 39 o menos, ¿sí? Esas son las citas. Las referencias es poner todos los datos de la obra donde nosotros tomamos esa información. Entonces, primero vamos a ver la de Barriga. Esa es la cita de Barriga y Hernández. Bueno, es un libro que se compone de dos autores, pero la idea fue tomada de Barriga. Entonces, por eso nada más pongo a él, porque tenía ahí una separación de obra en ese libro. Especificaba qué autor escribió esos apartados. Y bueno, para ello les voy a presentar otro documento. Nos vamos a ir a la página 13, donde está cómo poner las referencias de un libro. En este caso es un libro donde se tomó la información, por lo tanto nos debemos de basar libros con autor. Bueno, entonces son libros que sí tienen un autor. Se deben poner la referencia de esta manera: el apellidos, las iniciales de su nombre, nada más sería la inicial, con un punto, el año de publicación, el título, la ciudad o país, o las dos cosas, y la editorial que está publicando la obra. En este caso tengo a los dos autores, Barriga y Hernández, con su nombre, nada más la primera letra con un punto, el año de publicación, el título del libro, estrategias docentes para un aprendizaje significativo, una interpretación constructivista, segunda edición. Cuando de las ediciones, a partir de la segunda edición sí se coloca, cuando es primera edición no se coloca nada. En este caso, como es segunda edición, sí se coloca México, y la editorial MC Graw-Hill. Entonces, esa es la información de nuestro libro. Ahora vamos con la otra referencia, que es la de Márquez, que es la que colocamos en la parte, la primera, en el primer ejemplo. Esa es una publicación de un artículo de revista, y ese sí se fue encontrado en internet. Es un artículo de revista internet. Entonces nos vamos al ejemplo acá en este documento, que también ya lo tienen en sus recursos en plataforma. Cómo se cita un artículo de revista en línea, o sea, en internet. Entonces se ponen en igual los apellidos, igual que en el libro, el año de publicación,
título del artículo, nombre de la revista y recuperado de. Entonces, aquí tengo Márquez, las TIC y sus aportaciones a la sociedad, recuperado de. En este caso, el artículo no aparece la información de la revista, por lo tanto, nada más se pone el título y de dónde se recuperó la información, o sea, el link donde está esa publicación de este autor, Márquez, las TIC y sus aportaciones. Entonces, nada más se coloca la información que contenga dicho artículo. Y por último, el último ejemplo, que trae varios actores. En este caso, tomamos la idea de Tobol. Se pone, bueno, ya vimos lo de la cita, cómo se coloca, pero también se debe colocar la referencia, o sea, de dónde fue tomada la información, que en este caso es un libro con 3 autores, separados con comas, el año de publicación, el título del libro, secuencias de aprendizaje de competencias, el país y la editorial. Y esto es primera edición, por lo tanto no se especifica que es primera edición, nada más cuando hay segunda, tercera, cuarta edición sí se especifica, pero como esta es primera edición no se coloca eso, ¿sí? Entonces eso sería lo que les quería compartir. Espero sea de gran ayuda en sus actividades, y cualquier duda, de todas maneras estoy al pendiente en plataforma. Estos recursos ya los tienen para que puedan consultarlo, por lo tanto espero y puedan aclarar todas sus dudas. Bueno, me despido, hasta la próxima, saludos.